el libro que tengo aquí en mis manos, Muestre. Evolucionando desde el amor, mi querida Moni Moreno, porque vamos a tocar un tema muy pertinente y oportuno. Porque realmente la mente es todo y nos convertimos en lo que pensamos. Señora. Les tenemos sorpresa, vamos a 5. entregar 5 libros y tienen que estar muy pendientes porque al final vamos a tener trivia. Esto va a ser por Twitter y con el numeral bravísimo 2022. Bravísimo, sí. Vamos a hablar de esta cabecita, de este contenido ¿Y esta tan lengüita? poderoso y de esta lengüita. Échele cabeza Porque a eso. somos lo que pensamos, somos lo que decimos y podemos cambiar también esos pensamientos negativos, transformar el cortisol en oxitocina, ¿por qué no? Que es Así la es. hormona del amor y la Sandrita Masuera. Ay, pues mi Fami bravísimo. Para darnos una mano en ese tema, llega una de las más importantes Master Training de Latinoamérica, con máster en neurociencia y otro en economía del comportamiento. Lleva 24 años de experiencia trabajando en el cambio del comportamiento humano. Hoy nos adentrará con su nuevo libro, Evolucionando desde el amor, y recibimos con un bravísimo a Rocío Suárez. Achichucas, achichay, como Pasto no lo hay. ¡Viva Pasto, carajo! Ay, Querida ay, Pasto, querida Pasto, Bien, muchísimas Rocío, gracias, chicos. bienvenida. Yo estoy feliz de estar aquí con todos ustedes porque realmente es un tema súper importante hablar de la mente. La función del cerebro es que yo sobreviva. La misión del ser humano es ser feliz y en eso yo los voy a ayudar. Ser feliz y para poder hacer feliz a otros. ¿Hace cuánto se empezó a hablar de este tema, Rocía? Este es un tema relativamente nuevo, ¿no? Sí, es relativamente nuevo. Hace 50 años el creador, que es el doctor Richard Bandler, empezó a hablar porque él tenía 19 años en ese entonces y él es estudioso de la ingeniería de sistemas, por eso la PNL viene de la ingeniería y yo estoy trabajando en PNL hace 24 años. Ah, bueno. Empecemos por el principio. ¿Qué es PNL? ¿Cómo funciona esto de la programación neurolingüística? Mira, la programación neurolingüística es la capacidad que yo tengo de manejar mis pensamientos y mi lenguaje porque con eso creo la realidad. También tenemos la posibilidad de gestionar, de manejar nuestras propias emociones porque nadie nos enseña a manejar esas emociones, ¿cierto? Cuando somos pequeñitos, niños, las emociones son heterogestionadas. ¿Qué quiere decir? Que se las maneja desde fuera. Entonces, por ejemplo, el niño siente hambre y la mamá viene de afuera y le da el tetero, ¿sí? Pero entonces nosotros tenemos que aprender a manejar esas emociones por nosotros mismos. ¿Por qué? Porque cuando la mente está calmada, yo puedo ver las alternativas de solución y tomar buenas decisiones, que esa es la idea. La programación neurolingüística también se encarga de manejar las experiencias que ya vivimos en el pasado, volverlas, tener una percepción mucho más agradables para que nos puedan potencializar, porque del pasado vienen todos los recursos, competencias y habilidades. Y también puedo programar lo que va a ser mi futuro, con esa capacidad de ponerle una visión a los sueños para que esos probablemente se vuelvan realidad. Bueno, en la teoría suena muy fácil, suena muy bonito, pareciera sencillo, pero cuando estamos atravesando por un mal momento, por un momento catastrófico, un duelo, un momento importante que nos afecta, a uno le dicen, sí, se murió su mamá, pero ella ya trascendió al cielo. O sea, eso es difícil de entender cuando el ser querido te falta. ¿Cómo puedo yo en la práctica empezar a manejar esos sentimientos que con mucho dolor me están afectando y tengo que hacerles el quite? ¿Cómo se hace eso? Eso es súper importante. Esto es un entrenamiento mental, ¿vale? Nosotros nos tenemos que entrenar. Yo siempre les digo a mis pacientes o a mis alumnos que es como cuando la señora empieza a trabajar PNL. Pues al principio se ponía 5 días brava con su esposo. Después entrena y se pone brava 4 días y medio. ¿Listo? Eso es lo que Progresó, está pasando. evolucionó. Sí, le Exactamente, bajó. está evolucionando. Entonces es un entrenamiento mental. En la medida que yo tenga conciencia para darme cuenta que mi verdadera esencia es la armonía, el equilibrio, la calma y la tranquilidad, puedo hacerlo. Yo puedo decidir, porque eso también es lo que nosotros podemos hacer, enfocarme, por ejemplo, cuando hay una muerte o una enfermedad, enfocarme en la muerte o en la vida, ¿cierto? Entonces ese es un proceso que se llama metacognición. Yo qué pensamientos decido tener en mi mente para poderlo hacer. Y ahora hay muchas estrategias, por ejemplo, la respiración es algo muy importante para por ahí poderlo se debe tener en arrancar, cuenta. ¿no? Claro, la respiración, ¿listo? Pero que tú respires profundamente, porque cuando sentimos miedo
o nos asustamos, empezamos a respirar torácicamente. Ay, sí. Entonces debemos llevarla hacia el abdomen, Respiración la superficial. respiración, Sí, claro. relajar mi cuerpo. También nos tensionamos porque el cuerpo se prepara para la huida. Entonces necesitamos relajar sobre todo los puntos cardinales de mi cuerpo, que son los pies, las manos, el abdomen, los hombros, la mandíbula y el entrecejo. Y un truco importantísimo para calmar la mente es morderse la lengua. ¿Cómo? Despacito. Literalmente. ¿Qué parte de la lengua? Ah. La terminó A tragando. ver. Descargar el estrés ahí en la puntica Sí, de la lengua. puntica de la lengua porque inmediatamente te para el diálogo interno. También hay algo que se conoce como las poses de poder, ¿cierto? Que una, por ejemplo, es la B de la victoria. Yeah. Cuando yo hago esta pose, inmediatamente mi cerebro genera dopamina que es la hormona la hormona del logro, ¿cierto? O si me paro como la Mujer Maravilla o como Superman para los Poderosa. hombres. Sí, sí, ¿Vale? bueno, sí. Digamos que Como en Superman, estas está bien. posiciones la persona no tiene capacidad de llorar. Si a un niño chiquito, por ejemplo, que tiene 3 años, empieza a llorar, empieza a hacer esto, bueno, y todos los seres humanos hacemos Encogernos. esto, Posición pero si fetal. al niño le levantas la cara, no le salen lágrimas. ¿Sí? Bien. Entonces tenemos que estar muy conscientes de cómo mi cuerpo se empieza a estresar o se empieza a poner triste para que yo intervenga con estrategias y pare una situación. Voy a meter el dedo a la llaga porque creo que el concepto de PNL se ha ido, y esto lo digo con respeto, medio prostituyendo. Entonces no lo habíamos entendido bien. Una cosa es sentir, hablar, visualizar, y otras cosas cuando se burlan a veces de uno y dice, bueno, sí, entonces yo voy a decir, ese carro es mío, ese carro es mío, ese carro es mío, y el carro aparece mágicamente. ¿Cómo entender esa delgada línea entre algo en el tiempo, sentido, hablado, proyectado, y esa cosa mágica, inmediata y sin esfuerzo que no existe? Claro, es que eso es lo que pasa y sí tienes toda la razón del mundo, ¿cierto? La programación mental, ¿cómo se da? Se da pensamiento, sentimiento, acción y resultado. ¿Listo? Esa es la programación mental. Entonces, digamos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pensar para que me lleve a los sentimientos adecuados y yo tome la acción perfecta, porque el sentimiento es el que me impulsa a la acción y la acción me da los resultados. Entonces, por ejemplo, cuando a un vendedor, ¿cierto? Le dicen que ya no va a trabajar más en la empresa porque no obtiene los buenos resultados y que es el último mes de oportunidad que le dan. Si él empieza a pensar que es lo peor que le pudo pasar, que el jefe es lo peor también que le pudo pasar, empieza a generar cortisol en su cuerpo. Y el cortisol es la hormona del estrés, lo va a llevar a que llore, a que no quiera ver la gente, a que se deprima. Y con esas acciones pues no va a obtener los resultados. Pero una persona, por ejemplo, dice, bueno, yo voy a pensar que lo que me dice mi jefe me va a impulsar para que yo le demuestre que sí lo puedo hacer. Va a tener un sentimiento de fuerza y fortaleza y eso lo impulsa, por ejemplo, a que llame a 5 clientes nuevos todos los días. Y ese llamar a 5 clientes nuevos todos los días es lo que realmente le va a dar un resultado. Entonces parece magia, pero no es. Implica que yo piense correctamente, tenga la emoción adecuada, que me impulse a la acción correcta. Entonces fíjate que, por ejemplo, cuando una persona quiere hacer ejercicio o quiere hacer una dieta, tiene que tener muchísima fuerza interna para poder salir a las 5 de la mañana Uy, con sí. este tiempo. Qué Me fuerza de consta. voluntad, Lo intento hacer todos los días, Rocío. ¿Sí? Vale. Lo intento hacer. Pero no lo Se logra, queda en el George intento. Simpson. O tiene que tener mucha fuerza interna para decidir comer pollo pasado por agua con lechuga todos Uy, los yo días. Lo Voy a intento, poner Rocío, eso. también. Así son las Yo ni lo dietas, intento. ¿no? Así son las dietas. Yo, Entonces sí. es muchísima fuerza interna para cambiar, para afrontar un duelo, por ejemplo, necesitamos muchísima fuerza interna y la PNL lo trabaja, porque la mayoría de las personas creen que ese estado interno viene al azar. Si tú escuchas a la gente dicen, yo amanecí cansada, amanecí estresada, amanecí triste. Como si ocurriera así de Como la si nada. pasara, pero pasa por los pensamientos que traemos. Entonces, cuando nos damos cuenta con la conciencia que esos pensamientos son los que producen mi estado interno, yo puedo cambiarlo y modificarlo. Bueno, a menos para que sea obtener- el día 28. Ese día Eso 28 ya uno no es sabe otro por qué sucede. tema. Eso es una creencia. Fuerza de también. voluntad y ganas Eso para también es una cambiar creencia. esos Las programas que hormonas. muchas veces tenemos ahí incrustados en la mente desde muy pequeñitos. Vamos Bueno. a hacer una dinámica de Banderas. banderitas verdes, banderitas rojas. Banderita, Sacamos ante banderita. estas situaciones banderita roja cuando sea una situación Sí. incorrecta, pero No, podemos que no la hacemos. pero Que podemos hacerla. pensemos que O sea. sea, Vamos a ver. que es incorrecto, Lo vamos a pero uno dice, explicar. yo sé que es incorrecto, pero lo hago. Y verde cuando es una situación acertada. Muy Atención. bien. Arrancamos entonces. Cuando tienes problemas, dejas que tu mente arme peliculones peores en tu cabeza. En este momento no lo hago.
Lo hice, pero en este momento no. Ok. ¿Algún Pero momento? está mal. Entonces vamos a hacerlo aquí. O sea, es decir, Rosado. está mal, es una... Rosado, Saldría claro. morado, saldría morado. Sí, morado. Porque sí lo hice, o sea, en algún momento, pero he trabajado, Sandrita, Moni y Rocío y televidentes, en no hacerlo más. Uy, yo sí lo sigo haciendo, me cuesta. Me armo unos Sandra videos, Mazuera. unos dramas. Al igual que Marce antes era muy madura y me armaba unos videos, pero ya aprendí. Entonces, procuro no hacerlo. Procuro no hacerlo, o sea, estoy consciente. Claro, porque, digamos, cuando viene una noticia negativa, eso nos impacta y el cuerpo reacciona. Eso es normal en los seres humanos. El corazón late, la respiración se agita, se seca la boca. Sí. Entonces, ahí es donde tenemos que tener conciencia para darle vuelta y poder lograr un pensamiento positivo. Y eso es entrenamiento, o sea, nos estamos entrenando en poderlo hacer cada vez más fácil, cada vez más rápido ¿Eso y cada pasa vez más por qué? ¿Por profundo. ansiedad? A mí me pasa. No, es que es Lo normal. confieso. O sea, si alguien, por Es lo ejemplo, normal. entra aquí gritando, todos nos asustamos, ¿vale? La diferencia está, digamos, en las estrategias que tenemos para lograr llegar a un estado de calma y tranquilidad. Eso nos entrenamos para poderlo hacer. ¿Cuánto tiempo debe pasar entre esa reacción natural de estrés, de angustia, y ya salir de ese tema y decantarlo de manera madura y consciente? Pues mira, lo que pasa es que eso cambia de persona en persona, ¿listo? Pero la neurociencia, por ejemplo, dice que tienes 90 segundos para poder cambiar ese estado. ¿sí? Si no, te quedas en el estado negativo. 90 Y de allí, 90 segundos. O sea, es si hay muy derecho, rápido. si hay derecho a decir, Sí, sí. Sí, claro, en un claro. Hasta el minuto, hasta el segundo 89. En un ataque de crisis de estos, ¿qué podemos hacer durante esos 90 segundos para salir Sí, de ahí? de manera práctica. Digamos, respirar, lo que ya les dije. Primero. Algo también importante, por ejemplo, es pararnos de puntillas en los pies, Sí. porque cuando tocas esta parte de tu pie que se llama el metatarso, en ese momento la mente genera otro neurotransmisor que es la oxitocina y la dopamina. Oiga. Entonces te paras de puntillas, Ah. inmediatamente, por ejemplo, te paras de puntillas, inhalas, y cuando exhalas, ¡shum!, te dejas caer sobre los talones. O sea, Eso es buenísimo, buenísimo. encanta eso. Combino lo psicológico, lo Oye, qué mental, bien. con lo neurológico, o sea, con lo químico. Claro, claro, porque es que nosotros tenemos que lograr un cambio en la química de nuestra mente. Si no hay cambio en la química de nuestra mente, No no, va a hay cambio. suceder. Porque, por ejemplo, mucha gente te dice, tienes que estar más tranquilo. Yo no sé, pero ¿Pero ¿cómo? cómo? Que era lo que tú estás diciendo, ¿cómo lo hago? La PNL te da estrategias técnicas para poder llegar a hacer cambios en la persona. Por eso nosotros hablamos que no solo hacemos cambios a nivel psicológico, sino cambios a nivel neurológico, la química en la mente. Respuesta rápida, Rocío, que están preguntando por aquí que se aplica esta misma técnica en un ataque de pánico. Claro, claro. Y se puede aplicar ¿Puntitas? otras mucho más profundas, mucho Ok. más profundas. Siguiente pregunta, Sandra Bueno, Mazuera. me encanta y dice así. Está bueno. Cuando tienes un problema personal, tratas de apartarlos de los otros ámbitos de tu vida. Uy, es difícil. Yo sí. Ay, yo me pongo de mal Lo genio logro, por Debería, todo. pero yo no es que haya madurado mucho, lo que pasa es que soy veterano ya, entonces me la cojo suave. A mí me afecta mucho si tengo un problema familiar, de ¿Sí? pareja, llego al trabajo y soy otra persona. Sí, trato de que no, pero sí. O sea, Sí. sinceramente me No, afecta un montón. pues, Me bajonea ¿será, todo. ¿Será que estoy madurando, Rocío, finalmente? Ya era hora. Puede ser, ya era hora. De verdad que a veces ni dan ganas de salir de la casa, ni de comer, ni hacer ejercicio. O sea, altera todo. Mira, digamos que, claro, a todos los seres humanos Gracias, nos pasa eso, ¿cierto? Mantenernos en el momento presente es de lo más difícil. Digamos, yo hago un ejercicio todas las mañanas, o sea, yo aprendí a hacer este ejercicio hace 22 años. Creo que más, un poquito más, que yo le llamo enraizarme en la fuerza interna, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo decido en qué estado interno quiero estar, porque si voy a venir aquí a hablar con ustedes y a hablar con los televidentes, pues tengo que estar en otro estado interno. Cuando voy a dictar una conferencia, tengo que estar con mi mente alerta, abierta y entregada a las personas. Cuando voy a atender una sesión, pues yo no puedo estar pensando en lo que está haciendo mi familia, los niños, en O en fin, esa todo eso. discusión que tuve con mi esposa. Claro, porque es que si no, no puedo ayudar, ¿vale? O si el paciente se pone a llorar, yo no me puedo poner a llorar. Entonces sí hay forma de trabajar esa fuerza interna que nos permite estar en el estado, en el momento presente para poder hacer lo que tenemos que hacer. Dedo a la llaga de nuevo y son historias de la vida real, porque yo arranqué, bueno, Testimonios, hermano. Sí, arranqué mi parte espiritual siendo católico por herencia, después fui metafísico, estudié mucho, después estudié mentalismo, fui rastafari con todo lo que eso implica. Claro. Y ahorita soy Sin detalles. cristiano Oye, sí. radical. Vale. Y me pasó algo.
todos estos temas de metafísica tienen que ver mucho con la PNL y hablar bien y yo soy, yo puedo, visualizo, etcétera. Pero me pasó algo. Lograba las cosas y después el ego me jugaba una mala pasada porque sentía que lo había hecho yo. De yo soy, yo puedo, yo soy grande, lo voy a Sí, lograr. se logró gracias a mí. Claro, y después me agrandaba y empezaba a dar cátedra, incluso harta en reuniones de decir, estás hablando mal. Uy, así no se piensa. Sí, a volverme ese gurú, entre comillas, porque yo estaba logrando las cosas. ¿Cómo salirse de ahí, controlar ese ego y machacarlo? Mira, esto es una pregunta súper interesante. Muchas gracias, Rocío. Después hablamos, si quieres, de manera privada. 5.000 pesos más para el cheque. Muy interesante, ¿por qué? Porque generalmente eso es lo que pasa. O sea, nosotros, bueno, digamos, a mí al principio también me pasó, yo creía que la programación neurolingüística, bueno, y creo todavía que es súper importante, pero no a todo el mundo le parece igual, o que todo el mundo iba a llegar a, digamos, que mis cursos se iban a llenar porque es que esto era muy bueno. A cada persona le corresponde un camino de crecimiento y de eso nos tenemos que dar cuenta. La gente llega a evolucionar, ¿cierto? Con la PNL, con el Reiki, con la parte de cuando son Metafísica. cristianos, la religión, por muchas partes. Entonces, lo importante es eso, o sea, es que evolucionemos, que amemos, ¿cierto? Que tengamos ese amor incondicional dentro de nuestro corazón y que lo estemos trabajando todos los días. Algo que me ayuda muchísimo, digamos, es darme cuenta y la conciencia que somos 8.000 millones de estructuras completamente diferentes, que cada una está viviendo su proceso. Yo no sé si unos van más adelante o más atrás que yo en cuanto a conciencia, que yo estoy haciendo mi trabajo y que, digamos, que si yo estoy feliz, eso quiere decir que voy por buen camino. Entonces tenemos muchas formas de evolucionar y de llegar a ser mejores seres humanos, que para eso es que estamos aquí. Ay, Rocío, háblanos dónde podemos conseguir Sí. Evolucionando desde el amor. Muy bien, pues el libro lo pueden conseguir en Amazon y también en mi página web, en rociosuarez.com, ¿vale? Pues y vamos a regalar unos libros para que se enteren cómo funciona la programación neurolingüística bien estudiada. O sea, yo me he dedicado muchísimo tiempo a estudiar, tengo también además un máster en neurociencias y uno que hice el año pasado en economía del comportamiento. Entonces yo sé que parece magia, pero vamos a ver cómo es el trabajo espectacular. También dicto certificaciones, que eso es algo muy importante Qué bueno. para poderlo estudiar, que están avaladas por el creador, el doctor Richard Bandler. O sea, él me firma directamente las certificaciones. Entonces sí es importante que estudiemos, porque como tú dices, hay mucha gente que va y hace un curso de 2 horas o 3 horas y ya cree que tiene toda la Sí. información, y esto es de nunca acabar. O sea, esa formación que yo he puesto desde el primer día que empecé con esto, porque yo estudié administración de empresas, no ha acabado. Yo sigo estudiando, sigo viendo, sigo evolucionando también. Y se porque te nota. Sí. Tan A bella. ver. Muy bien.